Gracias y muy buenas tardes por acompañarnos en su programa Los Periodistas. Le damos la cordial bienvenida, tomando en cuenta también las situaciones que viven en el país y que por supuesto estaremos tratando a lo largo de este programa. Para comenzar también hablaremos sobre la vacunación, también de otros temas que han dejado las inclemencias del tiempo. Pero antes de que pasemos de lleno ya en materia, le doy la bienvenida a mis compañeros y hola Rosemary. Hola, ¿qué tal, Mabel? Efectivamente, vamos a estar abordando una serie de temas, lo más reciente que ha ocurrido en el territorio nacional. Estaremos hablando específicamente de un nuevo fenómeno meteorológico que podría afectar el país con intensas lluvias, y es por eso que nosotros le vamos a estar dando todos los detalles para que usted esté realmente pendiente y también tome todas aquellas medidas de prevención. Nos acompaña también hoy Karen Juárez. Karen, ¿qué tal? Rosemary, buenas tardes, y compañeros, así también como usted en casa, gracias por sintonizarnos. Por supuesto, hablando de las lluvias, también estaremos ampliando información acerca de un nuevo socavamiento que se ha registrado por tercera ocasión en una colonia, pero más adelante le ampliaremos los detalles. Alejandra, buenas tardes. Gracias, compañeras, es un gusto estar con ustedes, y usted, Marvin, también bienvenido a este set de Los Periodistas. En efecto, más adelante les vamos a ampliar detalles acerca del programa de esta semana en Expedientes, ya que es un tema que ha causado revuelo por ser tabú, que se toca con pinzas, y es acerca de esas creencias, de aquello que se hace decir mágico, brujería y demás. Pero usted no se pierda los detalles más adelante acá en su programa Los Periodistas. Buenas tardes, compañeras televidentes. Todo listo ya para llevarles este resumen de las noticias más destacadas de la semana. Sobresale vacunación y también las lluvias, los estragos y los hundimientos que está provocando principalmente en el municipio de Misco. Gracias, Marvin, y precisamente entramos de lleno en esta materia porque en este viernes ya se dio a conocer entonces que las mujeres embarazadas a partir de los 12 años de edad ya pueden solicitar su vacuna contra COVID-19, una situación que acá cambia un tanto los roles que estábamos viviendo, porque ya se había hablado de mayores de 18 años con enfermedades crónicas, pero ahora también estamos hablando de menores de edad. Para conocer cuál va a ser el proceso de la vacunación precisamente para este sector de la población, le tenemos esta información y por supuesto luego ampliaremos. A través de una capacitación del Ministerio de Salud Pública se nos hizo saber sobre algunos lineamientos que tenemos que tener para con las mujeres en estado de gestación. Toda mujer que esté en estado de gestación es apta para vacunarse después de que haya cumplido el primer trimestre del embarazo. Deberán llenar los mismos requisitos, si es posible hacer el registro en la página correspondiente, presentar su DPI y llenar el consentimiento informado. Ellas están siendo objeto de, van a recibir la vacuna, por decirle así, puede ser AstraZeneca, puede ser Moderna o puede ser Pfizer, ¿ya? Para todas aquellas personas que embarazadas, mujeres embarazadas que son menores de edad, por decirlo así, de 12 a 17 años, pueden presentarse siempre y cuando vengan acompañados de un tutor, llenar una hoja de asentimiento donde están ellos manifestando los embarazos y lo mismo que el consentimiento informado. Para estas personas menores de edad únicamente está siendo aceptada que se puedan vacunar con vacuna de Pfizer y con vacuna de Moderna. En el caso, por ejemplo, de las menores de edad, ellas no tienen DPI, ¿cómo pueden registrarse o cómo pueden solicitar su vacuna? Esto se va a hacer a través del tutor que las acompañe. El DPI o la identificación de esta persona se va a utilizar. Y recuerden también que muchas de ellas tienen una fe de edad donde también aparece un CUI, que es el que las va a identificar. Claro, las recomendaciones para ese sector de la población previo a recibir su vacuna. Pues mire, la verdad es que lo primero es que tengan la predisposición para poder acercarse y vacunarse, ya que esto no le va a causar ningún problema ni a ellas ni al producto de la gestación, sino que realmente es querer hacerlo sabiendo de que con esto se va a evitar complicaciones en caso de llegar a enfermar, puesto que se han dado muchos casos, incluso en algunos lugares, fallecimientos de mujeres embarazadas por COVID. Claro, y para finalizar, doctor, en el caso de que ellas tienen que tener ya cumplidos los 3 meses, luego el primer trimestre de embarazo tiene que haber terminado para poder recibir su vacuna. Pero en los centros de vacunación, ¿todos los centros podrían estar habilitados para ellos? Pues de verdad que tiene que ser así, porque la capacitación fue generalizada, todas las áreas de salud están enteradas de eso y de plano los centros de vacunación tenemos que estar al tanto y cumplir con el lineamiento. Y es que precisamente se dio una capacitación por parte del Ministerio de Salud Pública para que esta información llegue a todo el territorio nacional y con ello ya se puedan entonces vacunar
todas las mujeres embarazadas. Sin embargo, también es importante destacar que acá ya se abarca incluso a las mujeres adolescentes que están en estado de gestación. Eso sí, tienen que haber cumplido con el primer trimestre de gestación para poder vacunarse y que ésta sea segura tanto para ellas como para el bebé en formación. En este caso, compañeros, ¿qué opinan ustedes sobre esta situación? También tomando en cuenta de que, por ejemplo, son también niñas de 12 años que están embarazadas, pero aún así se crean los anticuerpos para el pequeño. La verdad es que sí alarma un poco cuando dicen la edad mínima de mujeres embarazadas de 12 años. Causa un poco de furor por todo lo que hemos platicado acá en el programa de los periodistas y es parte de la realidad que se vive en nuestro país, pero usted ya escuchó, son los primeros 3 meses de gestación cumplidos como requisito para que usted acuda a aplicarse esta primera dosis. Muchos se preguntarán por qué esta etapa tendría que estar concluida y es que en esta etapa del embarazo ya el bebé, o podría decirse, ya va en camino a ser un feto, ya está completamente formado y acá ya habría menos peligro también porque las mujeres podrían presentar algún tipo de reacción a estas dosis. Sabemos que algunos de ustedes ya se han aplicado la vacuna y realmente es un poco como preocupante también que aparezcan algunos síntomas similares a quien es positivo a COVID y esto podría ser peligro también para la mujer embarazada. Aunque realmente esto es un avance porque recordemos que al principio aún los menores de edad y las mujeres embarazadas estaban descartados dentro de este esquema de vacunación y que ahora ya se abra este proceso para que el bebé nazca realmente inmunizado ya con los anticuerpos. Esto realmente es positivo y aunque tú lo dices, Alejandra, es alarmante escuchar la edad en el que ya que las mujeres a partir, o en este caso las niñas de 12 años que están embarazadas, pues hay que ver el trasfondo de esto porque realmente al final es para la protección del niño también que traen en el vientre. Compañeros, y acá quiero hacer énfasis en la cantidad de mujeres embarazadas que lamentablemente pues han fallecido a causa del COVID-19 y es que según lo que ha dado a conocer el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva OSAR, son al menos 6 las que han perdido la vida. Recordemos el caso de una en específico, fue la primera y este caso se dio en Quetzaltenango. Afortunadamente los médicos hicieron todo lo posible por salvar al bebé y la nena pues ya tiene 1 año de edad hasta la fecha, pero en otros casos esto no ha sido posible y lamentablemente tanto la mujer como el producto han fallecido a causa de esta enfermedad. Entonces creo que sí es importante que a pesar de las repercusiones o síntomas que podría traer la vacuna, que las mujeres busquen inmunizarse ante la pandemia que estamos viviendo, porque estos síntomas duran solo unas horas o unos días. Sin embargo, el COVID incluso les puede arrancar la vida. Algo alarmante, las cifras que se han manejado en menores de edad embarazadas. Y es que más allá de que podemos estar hablando o debatiendo la vacunación para la edad de estas niñas, sí se refleja que en los departamentos de Izabal, El Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Sololá y Chimaltenango, así como Chiquimula, se da el mayor número de menores de edad embarazadas. Y es que hay que recordar de que si bien es cierto, hay que colocarle la vacuna a estas menores, pero también qué se ha hecho para poder evitar tanto embarazo en menores, porque desgraciadamente aún existe en las áreas urbanas donde padres de familia no tienen el control de las menores de edad, así como también las ofrecen a cambio de algunas aves de corral, una vaca o inclusive algunos la utilizan caballos, la hacen intercambio por las menores de edad, situación que a veces cuesta creer, pero es parte de nuestro país lo que está sucediendo y no se ha realizado alguno de los programas fundamentados para poder evitar tanto embarazo en menores de edad. Y es que precisamente OSAR señala que solo de enero a julio de este año se registraron más de 65,000 embarazos en adolescentes de entre 10 años a 19. En este caso, pero también para
regresar precisamente al tema de la vacunación contra COVID-19. Entonces, por ejemplo, acá, si conoce usted a alguien o si usted es la persona que está entre 12 y 17 años, debe ir acompañada de su papá, su mamá o un tutor que lleve un documento de identificación personal en donde llegue usted al centro de vacunación, se presenta, pero antes también tiene que llevar el CUI, que es el que se establece por parte del RENAP en el certificado de nacimiento. Ya con ello, entonces, el centro de vacunación puede realizar entonces la vacunación de las embarazadas que son menores de edad. Aquí también las mayores de edad pueden llegar ellas solas con su DPI y realizar el trámite de una forma presencial normal, digamos, como cualquier otra persona, pero tomando en cuenta entonces que por lo menos tienen que tener 3 meses de gestación cumplidos, porque antes de ello también existen no hay estudios que indiquen que pueda ser seguro, pero después de estos 3 meses ya es seguro tanto para la madre como para el bebé. Importantes esos datos, May, que aportas a la población y que esperamos que usted tome en cuenta si es parte de las situaciones que usted vive día a día. Otro de los avances que se han presentado también por parte del Ministerio de Salud y que incluso ya están analizando y poniendo sobre la mesa es si los guatemaltecos van a recibir una tercera dosis, es decir, una dosis de refuerzo, y también para qué grupo en específico sería esta tercera vacuna. Escuchemos. El director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, Eliu Mazariegos, señaló que dentro del estudio evalúan si el refuerzo sería para adultos mayores o las 10.5 millones de personas consideradas para la vacuna. Al jueves 26 de agosto, el Ministerio de Salud reporta 3.142.517 personas que han recibido la primera dosis contra el COVID-19, mientras que 932.296 ya cuentan con un esquema completo. El total de dosis administradas en Guatemala es de 4.124.813 vacunas en mayores de 25 años. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha autorizado el uso de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, tanto de Pfizer como de Moderna. La preocupación y decisión de una nueva dosis y refuerzo también se sustenta en la aparición de las nuevas cepas, como las variantes Delta y Lambda, que representan mayor peligro. A pesar que las farmacéuticas, a partir de sus propias investigaciones, han concluido que las medidas desarrolladas son efectivas para las variantes, hay cierta preocupación al respecto. Lo que aún no está claro es si todas las farmacéuticas producirán una tercera dosis o refuerzo. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recalca que las personas que se hayan inoculado con las vacunas de Pfizer o Moderna deberían recibir la tercera dosis de la misma vacuna. Pero en este punto es importante recordar que en Guatemala hay personas que han sido vacunadas con AstraZeneca y con la de origen ruso Sputnik. Es por ello que autoridades guatemaltecas señalan que esas interrogantes serán aclaradas en su momento cuando se defina concretamente el poder optar a una tercera dosis. Y es que parte de lo que analiza el Ministerio de Salud en este momento es si esta tercera dosis va a ser para las personas mayores de 70 años o bien los adultos mayores, para conocer de qué manera va a reforzar el sistema inmune de esas personas, o bien si va a ser para la población en general del grupo objetivo que se tiene contemplado, que es de 10.5 millones de personas. Pero por supuesto varias de las personas también se han pronunciado al respecto y dicen que hay que esperar primero que se complete todo el esquema de vacunación de las personas para ya pensar en si se va a aplicar una tercera dosis, pero no está de más este estudio que desde ya pues realiza el Ministerio de Salud. ¿Ustedes estarían aplicando una tercera dosis si así lo establecieran las autoridades? Pues como bien dicen, la responsabilidad en este momento es, si tenemos la oportunidad de aplicarnos la vacuna, que nos la apliquemos. A muchos nos ha cambiado el concepto, porque en un inicio personalmente decía, no quisiera la vacuna porque todavía es experimental, ¿verdad? Este tipo de dosis, pero ahora viendo que me puede salvar, que el COVID
pegue de una forma muy agresiva, creo que si tenemos la oportunidad deberíamos de aplicarnos, y la población en riesgo como los adultos mayores y que están analizando que ellos puedan optar esta tercera dosis, yo veo positivo. Compañeros, y también hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos, hablando de este tema, pues están realizando una serie de estudios por parte de, en este caso, los creadores de la vacuna Moderna y Pfizer para la tercera dosis. Sin embargo, recordemos que en Guatemala también la población se está colocando vacunas como AstraZeneca y también Sputnik. Entonces, esto realmente variaría bastante porque recordemos que la mayoría de los adultos mayores se colocó AstraZeneca. Entonces, acá ya serían las autoridades quienes tendrían que regular quiénes pues estarían aptos para esta tercera dosis. Hemos visto varias estadísticas de personas fallecidas. Tal es el caso de que se escucha que en Totonicapán, en el Quiché, aún continúan con sus ferias patronales las diferentes aldeas, municipios, y esto viene a complicar e incrementar el número no solo de víctimas, sino también de personas positivas. ¿Por qué lo menciono? Debido a que si aún piensa la persona de no vacunarse, inclusive existen compañeras que unos no se han puesto pero ni la primera dosis. Entonces, ahora con una tercera que se está hablando, se imagina qué no va a desatar dentro de la población guatemalteca. Yo pienso que acá, como bien lo indicaba Ale, la cuestión es de que podamos tener el acceso a esa vacuna. Creo que en Guatemala hay suficientes hasta el momento, pero sabemos que necesitamos más para que toda la población que voluntariamente lo hará, pues la tenga. Pero si tienen estos refuerzos, al menos yo pienso en mi abuela, por ejemplo, y digo yo, bueno, sí sería muy bueno que ella tuviera un refuerzo, porque ella sí ya tiene sus 2 dosis, pero aún así yo conozco casos de personas que incluso ya tenían las 2 dosis y están hospitalizadas. Obviamente estoy hablando de personas adultas que son arriba de los 80 años, que también, aunque ya tenían las 2 dosis, les pegó fuerte de COVID-19. Sin embargo, hubiese sido peor si no hubieran tenido ninguna de las dosis. Entonces yo sí pienso, o yo al menos estoy a favor de un refuerzo, y sobre todo para las personas adultas mayores o aquellas que tienen más vulnerabilidad en su salud. Al menos es mi punto de vista. Lo que quiere decir es que una vacuna no es que nos salve completamente del COVID, sino lo que va a bajar son esos síntomas que nos podrían atacar a nuestro cuerpo, que no sabemos, de acuerdo al organismo de la persona, que no sé qué órgano o qué enfermedad le podría desarrollar, porque así es como se ha visto el COVID-19 últimamente. Lastimosamente, la población joven también está siendo seriamente afectada. Hemos visto muertes y demás, pero también las redes sociales nos han servido para ver el panorama, que hay muchos adultos mayores que, gracias a Dios, han superado el COVID-19, y eso es realmente positivo porque, de acuerdo a las dosis que se han colocado, también así es el nivel de salvación, podría decirlo, de esta enfermedad. Compañeros, y acá quisiera también decir que no se descarta que una tercera dosis pues tenga avances en el tema de las variantes del COVID-19. Entonces, ¿quién quita que ya estemos de una forma protegidos de este tipo de mutaciones, verdad? Entonces ya es algo que deberíamos pensar de mejor manera. Y es que vean, aunque el Ministerio de Salud lo está analizando en este momento, ya hay personas que cuentan con una tercera dosis de refuerzo porque voluntariamente se la han colocado, es decir, han viajado al exterior, por ejemplo, a Estados Unidos, y se han vacunado con la dosis única de Johnson & Johnson, y ya al momento en que llega y que el Ministerio de Salud abre el grupo etario de vacunación, por ejemplo, personas mayores de 40 años, se colocan estas vacunas, por ejemplo, acá la Moderna, y pues ya con eso tienen un refuerzo, pero ha sido voluntario, aunque acá en Guatemala todavía no se ha implementado esa situación, al igual que recibir una primera dosis de un tipo de vacuna y la segunda de otra marca. Pero por supuesto, siempre todas las vacunas pues son importantes para reforzar el sistema inmune de las personas, y que incluso ya tras haber recibido la primera dosis, muchas se les ha quitado el miedo y se quieren vacunar, ya están más convencidos de recibir la segunda dosis, y es por eso importante que usted esté bien informado y que le pierda el miedo a esto, porque realmente los síntomas son graves si usted pues no toma estas medidas de prevención. ¿Sabe qué es otro de los problemas en la provincia? Es que muchos no creen en la vacuna aún, y viendo tantas víctimas. Ni en el COVID. Sí, claro, no saben que es una gripe nomás. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
es de que los abuelos en las aldeas, en los pueblos, ellos piensan de que ellos van a morir así, que les meten de todo en la cabeza por las redes sociales o porque las personas no se documentan, no escuchan los mensajes, y por eso es que los abuelitos, y yo conozco muchos, donde ellos dicen que quieren morir así y que si es la hora, pues que ya llegó la hora. Entonces yo creo que no deben de darse esos comentarios en el interior, y por eso es de que cuando alguien que quiere vacunarse va a los pueblos. ¿Por qué? Porque no llegan a los centros de vacunación. O van de casa en casa, que es lo que han hecho mucho, porque realmente ellos no creen que la enfermedad exista. Quizás no se ha propagado hacia el sector en donde están, pero al menos ustedes saben cómo es que se ha dado. Por ejemplo, al menos yo conozco esta semana que al menos 2 personas de la colonia donde vivo han fallecido por COVID-19, conozco a otras que están hospitalizadas, es decir, que el virus cada vez está más cerca, se propaga más, y acá, como bien lo indicaban los médicos, la única de las soluciones que se tiene hasta este momento es la vacunación para protegernos y sobre todo para proteger a los que más amamos. Pero acá también el hecho es de que si usted no se quiere vacunar, usted es el que corre más riesgo a comparación de quienes ya tenemos 1 o 2 dosis, por ejemplo. Entonces acá, si nos da, pues esperamos en Dios de que no sea fuerte. Entonces parte de estas soluciones en medio de esta pandemia creo que hasta este momento es la vacunación. Así que le invitamos a que se informe en dónde puede vacunarse, cómo puede realizar el registro y demás, pero estaremos ampliando otros detalles luego de esta pausa. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dio a conocer sobre el fortalecimiento de la tormenta tropical Ida, ya que esta seguiría provocando lluvia en todo el territorio nacional. El INCIBUME también informó que esta formación ciclónica se desplaza en el Atlántico en dirección al noroeste, a una velocidad de aproximadamente 22 kilómetros por hora. Sin embargo, esta formación no estaría representando peligro para Guatemala, pero la lluvia estará acompañada de actividad eléctrica, debido a las condiciones atmosféricas en el país. Se prevé que el viernes por la noche y el sábado podría situarse el sistema ya en aguas del sureste y centro del Golfo de México, para aproximarse el domingo a la costa estadounidense del Golfo. Así lo dijeron los expertos. Como pudimos observar, para este fin de semana ya se aproxima esta tormenta y podría traer estragos hacia nuestro país. Y hemos visto en los últimos días, compañeros, cómo las lluvias han afectado principalmente la vía pública. No sé si ustedes se han dado cuenta de la mayoría de baches, también accidentes que se han reportado derivado a estas lluvias y a la condición climática. Terrible, porque principalmente cuando vamos manejando y en cualquier momento, cuando menos sentimos, ya nos fuimos en un agujero, y esto representa más gastos, además de peligros en la vía pública e incluso manejando, porque pues a veces por tratar de esquivar un agujero de estos podría provocarse algún tipo de choque, algún accidente o incluso gastos mecánicos si se llega a dañar el ring o la llanta en sí del vehículo. Entonces, pues realmente esto trae muchas consecuencias para el bolsillo. No, y dejemos el bolsillo, tantas muertes que se han registrado en las diferentes carreteras por este tipo de situación que causan los estragos. Por ejemplo, las fallas mecánicas, el suelo que también se tiende a ser más liso, y con ello pues el derrape de muchos vehículos, en especial de 2 ruedas. En este caso es importante mantenerse al pendiente, como bien dicen muchos, conducir a la defensiva, pero no es defendiéndome de las personas o alegándoles, no, es más bien manteniendo la distancia prudente, utilizar sus plumillas, tener sus luces encendidas cuando está lloviendo o si está lloviendo muy fuerte. La mejor recomendación es esperar a que merme un tanto para poder seguir, y con ello pues también se dan otro tipo de daños, por ejemplo en colapso de tuberías a raíz de las lluvias fuertes, y precisamente en la Pablo VI en Misco se dio otro hundimiento. Esto ha sido año con año. Marvin, usted llegó hoy precisamente a esta colonia. ¿Cómo está el panorama? ¿Realmente se está tomando acciones de fondo con relación a ello? Hay que recordar que en horas de la tarde del día domingo y posteriormente el día de hoy se da el segundo evento de hundimiento que pudimos observar. Ahí tiene, ¿qué les digo?, una distancia de 15 metros aproximadamente
de largo y de profundidad 5. Y es que hay que tomar en cuenta que colapsó totalmente el alcantarillado de ahí, de ese sector, porque los propios vecinos han manifestado que las autoridades deben de quitar o a realizar el cambio total de la tubería en esa Pablo VI. Esto porque hay que recordar también de que ya son, compañeros, con esto son 5 hundimientos. Entonces, es una problemática. ¿Solo en Misco? Solo en Misco, solo en esa avenida, Pablo VI. Entonces, estamos hablando de 5 eventos. Creo de que hay que hacer un gasto en un total, es lo que recomiendan, pues se va a dar otro evento de esta forma. Entonces, hacer un gasto total para poder cambiar toda la tubería. Ellos han aducido a las autoridades que es demasiado caro, pero si van poco por poco, entonces... ¿Cuánto riesgo corren las personas ahí, Marvin? Más o menos, ¿qué profundidad tienen esos socavamientos? Podemos ver las imágenes, son 5 metros aproximadamente y está a la orilla de la acera. Eso quiere decir que los cimientos ya se pueden observar por parte de algunas casas y los tubos que van hacia la candela principal o el tubo principal del drenaje. Y en este momento pues las personas siguen utilizando su drenaje y toda el agua, las aguas negras van hacia el agujero, no en el tubo porque se rompió. Entonces, mala saturación de los suelos por las fuertes lluvias, pues esto podría complicarse y los vecinos con temor porque en cualquier momento puede pasar otra situación con las viviendas como vemos en ese momento. Están muy a la orilla, ellos ya no pueden entrar ni salir con su carro. Son aproximadamente 3 cuadras las que están totalmente bloqueadas donde no pueden pasar las personas, tanto en motocicleta, bicicleta o en vehículo únicamente peatonal, pero arriesgándose que en cualquier momento se registre otro derrumbe dentro del agujero que existe. Y es que son enormes estos socavamientos, estos hundimientos. Imagínense que va pasando un carro, va pasando alguien en moto, queda realmente soterrado en el lugar. A mí aproximadamente mes y medio me tocó ir a cubrir una noticia de estas precisamente en esa avenida Pablo VI, que queda justo a un lado de la calzada San Juan, en donde un vehículo no se percató que estaba ese hundimiento. Incluso había señalización, pero como ese día llovió tan fuerte, la correntada se llevó los conos o los botes que estaban ahí prohibiendo el paso vehicular, y esta persona, al desconocer la ruta, siguió de largo y cayó, y poco a poco se fue hundiendo el vehículo conforme fue pasando el agua. Afortunadamente no hubo personas fallecidas y tampoco heridas, pero sí con crisis nerviosa. Imagínense circulando y que de pronto se va uno en un socavamiento de esto. Realmente no solo el bolsillo, sino también se pone en riesgo la vida, lo que decía Maya, ¿cierto? Y imagínense los niños de esta colonia o alguien que, por ejemplo, desconozca como tal y pase cerca, o alguien que no ve bien, no sé, son tantas situaciones que se pueden dar. Por estos casos, que yo creo que sí, ya las autoridades deben tomar en cuenta toda esta situación, de hacer los estudios, no solamente reactivos, porque acá está el agujero y por eso están trabajando, pero hay otros lugares, en otras colonias, en otros municipios, en donde ya se tiene que empezar a evaluar, bueno, ¿hace cuánto tiempo se tiene tal drenaje? Porque tienen tiempo de vida, no pueden ser de 100 años, pues. Entonces aquí el llamado es a las autoridades de que realmente evalúen en qué lugar están ellos parados, porque realmente el daño es para su municipio, para su localidad, y acá pues lo principal, y que tal vez en muchas ocasiones se nos ha olvidado, el bienestar de la población. Y estas colonias pues obviamente en algún momento han sido olvidadas para los proyectos, pero es importante que se retome. Sabemos de que también hay buenas autoridades que también lo están tomando en cuenta, y es por ello que hacemos esa invitación para que el bien común prevalezca. Y aquí el recordatorio para las autoridades es que dentro de su plan operativo anual incluyan a la colonia Pablo VI dentro de sus proyectos de remozamiento, porque yo también recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en uno de los noticiarios, fui a cubrir acá esta colonia cuando habían comprado la tubería. Entonces sí se han hecho los cambios, pero como dice Marvin, no se hace el trabajo por completo y seccionado. También los vecinos no ven el beneficio porque ha ido expandiéndose el área afectada. Acá vemos que incluso las grietas podrían llegar hasta las viviendas y no sabemos si se podría dar
otro agujero como el de Barrio San Antonio hace algunos años, que también fue una noticia que corrió hasta a nivel internacional, siempre poniendo en evidencia que Guatemala está dentro de los primeros lugares en riesgo de desastre. Ale, y lo que tú mencionas, pues yo también hace algunos años fui a cubrir una nota precisamente por socavamientos en el lugar, y recuerdo que los vecinos me decían que todos los días escuchaban como algo similar a un río o retumbos se escuchaban abajo de sus viviendas, que el piso temblaba, que tenían miedo de que en cualquier momento pasara algo. Entonces creo que sí es algo que ocurre año con año, al menos un promedio de 5 hundimientos al año creo que son. ¿Y será que esta área está declarada inhabitable? ¿Habrá un dictamen de Conred? Tiene que haber un estudio de suelos que tienen que realizar definitivamente, Ale, y como ustedes lo indicaban, pues yo también he ido a la Pablo VI a cubrir hundimientos, entonces ya llevan varios años y creo que ya es justo entonces que se realice un buen trabajo, un buen estudio de suelos. Acá pues obviamente la Conred también tiene que involucrarse para indicar si realmente es propiamente el colapso de los drenajes, el mal estado, o bien es alguna otra situación que está poniendo en riesgo a las personas de esta localidad. Bueno, y ahora cambiando totalmente de tema y vamos a pasar a uno de los oficios chapines que ha preparado nuestro compañero Marvin García, que está aquí presente y que nos va a contar un poco más acerca de la crianza y el pastoreo de las ovejas. Veamos. No, hombre, aquí los colocamos donde sea o usted me indica entonces dónde. Amarre uno ahí, ve. ¿Dónde? ¿Voy a soltar estas? En ese hierro, suéltalo, yo lo voy a amarrar. Yo voy a jalar esta aquí, ¿eh? Sí, amárrelo. Pero aquí, mire, aquí lo voy a poner, oye. Sí, muy bien. En la parte alta de la región del occidente del país, existen en algunos departamentos como Sololá, San Marcos, Momostenango y también en otros sectores donde existen familias que se dedican a la crianza y al pastoreo de ovejas. Por eso hemos llegado a este paraje de Momostenango para poder demostrarles a ustedes cuál es la jornada diaria de estas personas en el pastoreo de ovejas, porque también es un oficio chapín. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí, amárrelo bien. Pero el nudo, ¿cómo le hago aquí? En la actualidad es difícil observar grandes rebaños de ovejas en las montañas de la región occidental del país. Se debe, según personas que se dedican al pastoreo y crianza de estos animales, por la falta de pasto para su alimentación, ya que los parajes los han utilizado como sembradillos. Familias indican que hace 5 años atrás era rentable la crianza de ovejas por la venta de lana y su carne. Hoy prefieren no continuar con este oficio chapín. Y miren que todavía le compran la lana. Sí, todavía, pero ya es muy poca. Anteriormente pues había muchas ovejas, pues, también se llevaba mucha lana al municipio a vender. Aquí vamos, hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Después de lavar, se lleva a momos y ya lo compran la gente, lo hacen en hilo. Después de lo que hacen hilo, lo llevan a vender a los que dejen los chamarros en los telares. Ya salen las mentadas chamarras momotecas. ¿Y ellos solo se alimentan del paraje? Solo de eso. Un amigo está... ¡Ay, qué pasó! Está cortando las hojas del... No, solo unas hojitas, solo para sí, pero usted tiene que pedir permiso. Pero eso es de usted, pues. Dueño, es mío, pues, por eso usted no tiene... Ah, pero yo solo estas agarré, mire. Sí, si era zacatillo, no es de... Sácanlo de aquí, porque aquí hacen muchos daños, entonces por eso... No, y ahorita nos vamos a quitar de acá. Tiene que sembrar animales. Va, disculpe, ya solo esta agarré, mire. No agarré mucha milpa. ¿Qué pasó? Ahí está el almuerzo, dice. Entonces, yo voy a ir a comer. ¿Y yo? Ah, quédese todavía con el niño y... Ah, nos quedamos. Va, sí. Entonces agarrate este, Yo mira. regreso al rato. Vaya, pues, ahí se recuerda de sus pastillas. Sí, no voy a tomar. Ahorita vengo. Va, vos te encargas porque ese es mero enojado, ¿viste? Yo me he encargado de este porque esta, mira, no hace caso y si no le damos con esto. ¿Oíste? Bueno, la siembra de varias hortalizas ha evitado que existan más parajes para la alimentación y pastoreo de las ovejas. Sin embargo, existen algunas comunidades donde aún pueden pastorear y vender algunos ejemplares para la alimentación de invitados en algunas festividades.
como en Momostenango. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, edición Billy Sirín. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana vuelvo con otro oficio Chapín. Mira vos, no sabes si a qué hora lo vamos a llevar nosotros para allá. ¿No te dijeron? Ya, porque el señor regresa tarde, ¿verdad? Va, entonces si no, un ratito más y nos la llevamos. Bueno, y es que Marvin García siempre nos, además de informarnos, nos hace pasar un rato ameno con sus reportajes especiales, los oficios chapines, y aquí lo tenemos presente. Cuéntenos acerca de este reportaje que fue a hacer con las ovejitas. ¿Qué Primero producción? porque no nos trajo una. Sí, ¿qué nos trajo? Para tener en el set. Ahora que ya viene el frío, que vamos a necesitar la lana. No, yo agradezco mucho el apoyo a las personas y a todos en Momostenango, porque viajamos con mi compañero Juan Carlos Calderón, camarógrafo, y nos recibieron muy bien. Pudimos comer tamalitos y todo en Agrama con las personas y nos quieren mucho. La verdad que los canales de Albavisión son muy reconocidos ahí en ese sector, y nos recibieron muy bien las personas. Lo que sí lamento es que si ustedes pueden, ustedes han viajado al occidente del país, se ve una gran cantidad de ovejas. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque muchas personas se han dedicado a cultivar y todas las tierras se han utilizado para ello. Y entonces para cultivos, y ya no hay la comida, la alimentación, que es el zacate, ¿verdad? Para ellos, y no hay suficiente. Es por ello que han tenido problemas, y ellos se benefician no solo con la lana, sino también la leche y la carne de estas ovejas. Entonces sí, son pocas las familias que ahora se dedican a este oficio chapín, pero repito, a toda esa gente, gracias por haberme recibido, y por supuesto a la persona que nos guió, don Boris, quien fue el que nos llevó hacia esas parcelas, a esos lugares donde nosotros pudimos grabar el segmento Oficios Chapín. Y es que qué bonito lugar el que se observa, bonitos paisajes, y también creo que fue a respirar aire puro, ¿verdad? Claro, eso sí es parte del trabajo que nos regala, ¿verdad? La oportunidad, y por supuesto los productores, los directores, quienes confían en el trabajo, y lo que tratamos de hacer es recordar cómo en el interior del país la gente se gana la vida, cómo lo hacen diariamente. Es que es muy difícil también de que uno busque algún oficio tan de Guatemala como el de campo, ¿verdad? Y que se reconozca en un espacio en televisión. Pero gracias, Marvin, por traernos a dar a conocer este tipo de situaciones que se viven y que uno no las valora muchas veces, porque gracias a ellos tenemos la carne de carnero, bien decía usted, a veces tenemos prendas de vestir que trae la lana, y son cuestiones que van como en una cadenita, pero no sabemos en dónde es el principio. Qué bueno que haya tocado algo. Para la próxima semana esperen algo que dijo Alejandra. Chocolatito. No, Carne. Ponchos. Y salen de la lana de estas ovejas. Bueno, ya, entonces ya les adelanté, para la próxima semana, pues ya vienen los ponchos y famosos de Momostenango. ¿Y a la Santa? Correcto. Sí, la Santa Muerte también. ¿No hay ningún problema de trabajar con él? No, para nada. Para el bienestar de sus vidas, sus caminos, sus presentes y su futuro, para que toda maldad, toda hechicería, toda negatividad se les vaya y se retire de sus vidas. Estoy para servirles, hermanos. Esta semana en Expedientes le presentamos una inusual plaza de empleo que encontramos a través de redes sociales. Nos dijeron que nos convertiríamos sin ninguna experiencia en lectores de cartas. Además, conforme el camino, íbamos a aprender otras destrezas. Si usted le dice papito, mamita, reina, mi rey, mi papacito, mi chulo, mi rey, mucho mejor la gente le encanta. Si usted le dice hermano, hermana, pues le es usted. Llevo 4 meses y aquí vino a aprender esto. ¿Qué le conoce ya, no? Nada. Pero ni siquiera jugar cartas, pues. Hoy en día se observan ceremonias y rituales en sitios sagrados, con el fin de cubrir una necesidad, pedir un favor o resolver un problema. Esto a través de la preservación de prácticas ancestrales.
Mashimón es un curandero maya, no es aceptado por la iglesia, es un santo pagano, pero la mayoría de los indígenas creen en él, ¿verdad? Porque según dicen que él hace milagros, pero va dependiendo de la fe que usted tiene hacia él. ¿En cuánto me sale el de prosperidad? El prosperidad 1500, 1300, ponte material. Negocio, verdad o estafa es parte de lo que Expedientes nos ha preparado para este fin de semana y con nosotros se encuentra Alejandra Cano. Ale, cuéntanos de qué se trata. Vimos por el promocional que puede ser brujería, puede ser que nos puedan leer el futuro, cuestiones similares, pero realmente ¿qué es lo que podemos ver? Y es que tal vez ustedes no se imaginarían cuáles son los requisitos para optar a una plaza de lector de cartas. Pues así se vendía en redes sociales y decidimos aplicar a esa plaza. Nos hicieron una entrevista, viajamos hasta Quetzaltenango para poder optar por este empleo y es sorprendente que la mayoría de los clientes de los lectores de cartas son de México y de Estados Unidos y pagan hasta $3,000 solo por hacer algún tipo de estos trabajos místicos a través de los lectores de cartas o también escuchar lo que ellos quieren, porque los lectores de cartas lo que le dicen es: a usted le va a ir bien en el amor, pero tiene que pagar esto antes, ¿verdad? Tiene que hacer este sacrificio antes. Usted va a tener prosperidad, pero tiene que hacer esto antes. Entonces nosotros comprobamos esta situación. Aparte viajamos al departamento de Chimaltenango, en donde existen varios centros ceremoniales mayas, en donde se hacen rituales, esto para saber a través del fuego el pasado, el presente y el futuro. Y también nos hablaron del significado de algunas velas que se le encienden a Mashimón, que es este santo que no está reconocido por la iglesia, pero es muy venerado dentro del pueblo indígena. Esto fue lo que pudimos comprobar en Expedientes, pero a ustedes les digo, ¿creen o no creen en esto del misticismo, de la brujería y demás? Yo creo en Dios y no creo en eso. A veces dicen que hay trabajos, lo curan a uno. No creo yo en eso más que solo en Dios, y yo creo que eso, mantener la mentalidad de esa forma, pues no me ha sucedido nada, no creo en eso. ¿Han escuchado eso del amarre, el ven a mí, el abre caminos? Sí, eso no, yo no creo nada de eso. Realmente creo que todo comienza con la curiosidad de las personas y poco a poco se van adentrando a este campo y se van enredando, digámoslo así, en estas personas que no sabemos si son farsantes o si realmente tienen este tipo de don. Lo más utilizado es para historias amorosas, eso sí se los puedo decir, porque escuchamos y tuvimos la oportunidad de estar con estos lectores de cartas y recibían llamadas de personas que lo único que querían era que alguien les hiciera caso o que alguien permaneciera en su camino, pero esto era parte del trabajo. Teníamos que aprender esas destrezas, como bien diríamos los chapines, de casaca, porque no era verdad toda la historia, ¿verdad? Sino que teníamos que aprendernos la historia real de la persona, decirle más o menos lo que él quería para que siguiera mandando sus remesas, porque como les decía, los clientes son de México y de Estados Unidos. Sin hacer tanta práctica y magia, brujería y todo, pues simplemente portarse bien, porque yo sin quererla, ustedes 4 me quieren y no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces yo creo de que no es por fuerza agarrar esas clases, pero como repito, solo creo en una persona. Alejandra, por ejemplo, hay personas que dicen que, bueno, ellos llaman un don este tipo de cosas, leer el futuro o tener visiones, pero ustedes cuando llegaron a este lugar, les pidieron este tipo de dones, cosas, de aspectos, ¿no? No, ni siquiera sabíamos jugar las cartas y dijeron que ahí íbamos a aprender en el camino, que posteriormente también íbamos a poder hacer trabajos con fuego, como lo que se ve en algunas comunidades que han sido conocidas por estos trabajos místicos de brujería, pero nosotros íbamos sin ningún conocimiento y nos prometieron que nos íbamos a convertir en expertos. Es bastante interesante lo que nos tienen preparado para este domingo a las 8 de la noche por Canal 3, ya lo conoce entonces, Expedientes, este programa especial. Así que le damos las gracias por acompañarnos en esta hora de los periodistas. Los esperamos la próxima semana y le deseamos que tenga un feliz fin de semana. No sin antes recordar
porque la proyección del Ministerio de Salud es bastante crítica para los próximos meses y semanas con relación a casos y personas fallecidas por COVID-19, por lo cual le invitamos a que se cuide, que tome todas sus medidas y que si de verdad no tiene que reunirse con nadie, pues que no lo haga, porque lo primordial ahora es la salud suya y la de su familia. Así que le agradecemos, gracias por estar con los periodistas, que tenga muy buena tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias.